Buenas noches a todos y todas. Muchas gracias por su presencia acá. A nombre del Museo Nacional de Arte les damos la bienvenida. Esta noche tenemos una charla muy especial a cargo de la doctora en Historia de Arte, Margarita Vila, a quien le doy las gracias por aceptar la invitación y aceptar su honor compartir con nosotros y formar parte de lo que es el tercer seminario de culturas visuales, la mujer en las expresiones artísticas, musas, creadoras, incluyentes. Gracias, doctora, por estar acá. Ahora le cedo la palabra, por favor. Me sentaré aquí, en pie primero, luego ya me pongo. Bueno, en primer lugar, bienvenidos todos. Conozco a algunas de las personas aquí presentes y debo empezar agradeciendo a la señora Jacqueline Rojas, que es la jefa de unidad de museos, y al director del Museo Nacional del Arte, el licenciado Iván Castellón, por haber querido contar conmigo una vez más para esta pequeña exposición, que solo tiene como propósito el brindarles un panorama general acerca de la creación y la presencia femenina en el arte del siglo XX, enfatizando una cuestión que seguramente ya conocen si han leído con detenimiento el programa que se les presentó. Dado que el día jueves mi colega, el arquitecto Mauricio Bairo, va a hablar de las mujeres artistas latinoamericanas a fin de no redundar en la temática, ya que es particularmente amplia y rica, hemos acordado en que yo voy a tratar de aquellas, digamos, extranjeras para aquí, europeas y norteamericanas que marcaron hitos significativos en el desarrollo del arte de las vanguardias de todo el siglo XX, desde, por ejemplo, Paula Modersohn-Becker hasta las feministas Judy Chicago, Miriam Shapiro, Barbara Kruger y las instalaciones con performance de Judith Pfaff o Rebecca Horn, ahí me voy a quedar, pero que creo iguales pueden servir para comprender cómo las mujeres, desde en general el periodo del Renacimiento, con precedentes en la época medieval y antigüedad clásica, pero más todavía desde el siglo XX, han ido ocupando un papel decisivo, fundamental en el desarrollo del arte actual. Visibilizarlas, hacerlas conocer, hablar de ellas, mostrarles algunas de sus aportaciones a través de las imágenes que voy a compartir aquí. Es, por lo tanto, el humilde propósito de esta charla de hoy. Así que con eso dejo ya este micrófono, me siento y empiezo a avanzar. Gracias. Gracias. Esto aquí. Bueno, bien. Como les sugería en esa breve presentación, el papel que ya en forma incipiente las mujeres habían venido ocupando en el arte de vanguardia a partir de mediados del siglo XIX, con las aportaciones de realistas como Rosa Bonheur o impresionistas como la francesa Berthe Morisot o la norteamericana Mary Cassatt, se fue asentando e intensificando con el inicio del siglo XX. Todas ellas, cada una a su manera, buscaban, digamos que, responder al ideal que se había estado gestando a finales del siglo XIX de la nueva mujer. Una mujer que, como nos muestra este cartel para una pieza teatral londinense debido a Albert Morrow y que está basado en la fotografía
biográfica de Johnston, que veremos a continuación, pretendía presentar un nuevo tipo de mujer, más independiente, más versada en la literatura, en las ciencias, en la historia, en la política, en el mundo del conocimiento en general y, en definitiva, profundamente intelectual y consciente de su propia valía, tal como se nos muestra en este cartel. El ideal de nueva mujer, que en aquellos tiempos, a finales del siglo XIX, todavía la mayoría de la sociedad podía criticar para la mentalidad entonces relativa extravagancia, era la de una persona que era capaz de valerse por sí misma, de ganar su propio sustento y de discutir en igualdad de condiciones de cualquier asunto de interés político, cultural o social con sus colegas masculinos. De ahí que Albert Morrow muestre a esta nueva mujer rodeada de cuartillas y de libros, con un monóculo para sugerir su vista cansada y aún así su imperecedero deseo de leer y leer y de conocer y conocer, y vagamente tomándose también algunas licencias hasta entonces consideradas estrictamente masculinas, como fumar un cigarrillo de cuando en cuando. Ya sabemos que hoy eso no hace ningún bien a la salud, pero en aquel tiempo era visto como un testimonio de esa liberación, tal como sucede en la fotografía. En realidad, un autorretrato de la fotógrafa norteamericana Frances Benjamin Johnson, que se plasma a sí misma con ese ideal de nueva mujer, independiente, un tanto masculina en su forma desinhibida de posar, cruzando la pierna y dejando al descubierto sus medias, cuando en aquellos tiempos cualquier mujer decente que se preciara ocultaba todavía cuidadosamente sus tobillos, fumando con una pipa en una mano y teniendo una jarra de cerveza en la otra, mientras parece profundamente absorta en sus propias cavilaciones. De estas mujeres que se ven a sí mismas independientes y distintas al estereotipo que hasta entonces había desarrollado y fomentado la sociedad occidental, va a emerger también en Alemania Kate Smith Koltitz, la más destacada grabadora, sin duda ninguna, no solo de la primera mitad del siglo XX, sino posiblemente también de toda la centuria. Una mujer nacida en una familia burguesa, pero de marcadas convicciones socialistas y de preocupación hacia el bienestar de los demás, que le habían inculcado desde pequeña esos mismos valores a la joven Kate. Llevada de esto, cuando tuvo edad se casó con un médico alemán que compartía sus ideales, razón por la cual se fueron los dos a vivir a una barriada humilde de Berlín para cuidar de los más necesitados, y fue en ese ambiente en donde Kate, que además, o Kate, voy a decir su nombre en alemán, que además de ser grabadora, era una magnífica escultora, se dedicó al desarrollo de una temática de marcado énfasis social
que giraba tanto acerca de las revueltas de los tejedores que con la revolución industrial habían llegado a ser dramáticas tanto en Reino Unido como en Alemania, como también en torno a la revuelta de los campesinos o guerra de los campesinos que tuvo lugar en Alemania en el 1925 a raíz de las tensiones que se generaron al inicio de la Reforma luterana. Precisamente la pieza que introduce esa serie de la revuelta de los campesinos es la que estamos viendo aquí. Lleva por título El estallido y en ella una mujer campesina de espíritu aguerrido, conocida en aquellos medios como la Negra Ana, da el inicio de la revuelta levantando las manos e incitando a todos sus compañeros a pelear contra los señores feudales que gobernaban todavía sus vidas en aquel entonces, al tiempo que muchos de ellos, animados por luteranos extremistas como Karlstadt, que se habían apartado de las propias premisas de Lutero, incitando a la destrucción de las imágenes sacras en una abierta iconoclastia que Lutero jamás fomentó ni aprobó, empezaban a incendiar y destruir iglesias, conventos, etcétera, etcétera. La cuestión religiosa iconoclástica no se enfatiza en las obras de Cathy Collins, su apellido de soltera era Smith, pero sí ese malestar social que busca una justicia para todas estas personas. Y mientras ella trabaja en ese medio, otra alemana, menos conocida que esta por su corta vida, ya que paradójicamente murió de parto en 1907, cuando ni siquiera había pasado de los 35 años de edad. Paula Modersohn-Becker se nos autorretrata así de franca y así de natural en una pieza del 1906 que testimonia su interés por las vanguardias artísticas europeas y particularmente francesas de aquel entonces. Y lo digo porque después de haberse formado en una escuela de artes femeninas en Berlín, igual que había sucedido con su colega Cathy Kollwitz, viajó unas cuantas veces por Europa, yendo sobre todo a París, en donde entró en contacto directo con el desarrollo del arte post-impresionista, particularmente el de Gauguin y el de Cézanne, del que saca este gusto suyo por la simplicidad, por los volúmenes rotundos, claros y compactos, junto con una delicada paleta de ocres y de tonos azulados, como pueden ver, que si bien por un lado enfatiza su propia condición de mujer conforme a los estándares de delicadeza, de sensibilidad o de belleza apreciados en aquel entonces, también afirma su voluntad de romper con el arte más realista que se estaba desarrollando en aquel entonces en la colonia de Vospede, y de la cual su esposo, pintor también, fue artista principal, para, como les digo, adentrarse en un mundo nuevo en aquel entonces en Alemania, como era el de las vanguardias francesas, de donde contemporáneamente va a salir el expresionismo con el grupo Die Brücke, del que ella es estrictamente contemporánea, aunque jamás formó parte de él.
El autorretrato del artista que les presento aquí, del 1906, pintado solo un año antes de su trágico fallecimiento, enfatiza el ideal de mujer como ser natural, y por eso aparece en plena desnudez, no desvestida, como una criatura más, igual que esas flores del mundo natural, sosteniendo unas cuantas florecillas y portando un collar de ámbar que, al tiempo que hace referencia a los importantes yacimientos de esta preciosa resina en las costas del Báltico, del norte de Europa, por los que ya había sido conocido en la prehistoria y con el que se había traficado a lo largo ya de todo el periodo medieval, enfatiza esa vinculación a la tierra, esa vinculación al lugar y también a lo antiguo, a lo ancestral, a lo primitivo, con una total, como les digo, simplicidad y también naturalidad. La obra, si conocen la etapa ibérica de Picasso precedente a la cubista, guarda cierta relación con esa estética, derivadas ambas de la admiración que uno y otro artista sentían por particularmente Cézanne. Y mientras en Alemania las vanguardias se van afirmando de la mano de estas dos mujeres, en la Rusia presoviética de los años contemporáneos al estallido de la Primera Guerra Mundial, otras mujeres igualmente llegaron a sobresalir. Me refiero a Sonia Terk, a Lyubov Popova, a Natalia Goncharova, todas las cuales pueden ser consideradas en perfecta igualdad en cuanto a valía y calidad de aportaciones artísticas con sus distinguidos colegas masculinos Malevich, Tatlin, Larionov o tantos otros. Sonia Delaunay se acabó llamando así por casarse con el artista rayonista. El rayonismo es una variante que tiende a la luminosidad y a la abstracción a partir del cubismo, Robert Delaunay. Su apellido de soltera era Terk. Al casarse con él empezó a ser conocido así, desarrolló su carrera profesional primero en Rusia, en Moscú y luego ya en París, y nos importa señalarla aquí porque además de dedicarse a la pintura en una marcada geometría abstracta, como ven por los diseños de ropa y los cuadros rayonistas de la parte, se los voy a mostrar a continuación, que tenemos aquí. Además de todo eso, fue pionera en el diseño de estampados para vestidos que buscan una perfecta sintonía con ese arte vanguardista de total ausencia de figuración y de énfasis en la pureza de las líneas y de la brillantez del color. Acabó diseñando su propia ropa, se convirtió en diseñadora de modas, y a este estilo suyo, que combinaba el rayonismo con el orfismo cubista, le acabó calificando de colores simultáneos, porque al disponerse estos patrones geométricos sobre una misma superficie se potenciaban mutuamente. En la primera fotografía la ven a ella posando con uno de sus abrigos, el que vemos a la izquierda. De lado tienen unos cuantos figurines con esos diseños que constituyen
toda una novedad en el mundo de la moda europea de aquellos tiempos y son ya contemporáneos al desarrollo del Art Déco del 1925. Aquí tienen algunos patronos más aplicados a audaces para la época trajes de baño, junto con fragmentos de algunos de sus cuadros pintados al óleo en ese estilo de colores simultáneos que liga el rayonismo y el orfismo, como les acabo de decir. Precisamente por ser una de las principales pioneras de la vanguardia artística europea en ese periodo, que para mí fue uno de los más ricos en novedades artísticas durante el primer cuarto del siglo XX, otra artista, pero muy posterior, como es la norteamericana Miriam Schapiro, le rindió homenaje en un portafolio de estampas que dedicó a Delaunay, a Goncharova, a Popova y yo, decía ella, a ella misma, en el 1992. La interpretación que, por lo tanto, de Sonia Delaunay-Derk hace Miriam Schapiro es la que están viendo aquí. Contemporánea a ella, y rusa como ella también, fue Natalia Goncharova. Una y otra, igual que Popova, de la que hablaré a continuación, nacieron en los años 80 del siglo XIX y tuvieron una marcada actividad artística desde aproximadamente el 1910 en adelante. En este caso, en el autorretrato con lirios de Goncharova de 1907, ella testimonia en principio su fidelidad al arte figurativo que se practicaba en Rusia en aquel tiempo, pero como sucedía con la pintura contemporánea de la alemana Paula Modersohn-Becker, su deseo de ir más allá de todo aquello, simplificando volúmenes, poniendo énfasis en la línea de dibujo y en el contorno y jugando con las armonías del color. Como sus colegas, si fue capaz de abrirse a estas corrientes artísticas que no habían tenido acogida hasta entonces en su propia patria, fue por su espíritu viajero. También estuvo por varios países europeos, fundamentalmente por Francia y por Italia, antes del estallido de la terrible Primera Guerra Mundial en 1914, y consecuencia de todo ello es, como les decía, este estilo que se está haciendo eco del postimpresionismo, con ese énfasis en el dibujo de contorno, de trazo oscuro y aquí bastante fino, y esa libertad a la hora de aplicar el color para modelar tenuamente la figura humana. A ella también rindió homenaje Miriam Schapiro con este simpático retrato que tiene como propósito recordar que, junto con ese conocimiento de las vanguardias artísticas europeas del momento, a Natalia Goncharova desde el primer momento le interesó el alma popular rusa e hizo de la representación de los campesinos y del mundo del folclore local una de sus principales temáticas, como testimonia precisamente este magnífico retrato de mujer campesina del distrito de Tula, de donde procedía ella misma, una localidad cercana a Moscú, y que pintó por la misma época que el autorretrato anterior, es decir, entre el 1905 y 1910. Pero junto con este estilo de temática popular rusa y marcadamente campesina, su conocimiento del cubismo y del futurismo italiano le llevó a desarrollar en 1913 obras como esta,
el ciclista, que podemos comparar con el contemporáneo de Boccioni y que ya nos introduce plenamente en el cubofuturismo ruso, que es el estilo de la vanguardia que combina figuración. Los temas son fáciles de reconocer, pero con una tendencia a la abstracción en cuanto a la búsqueda de la médula y de lo esencial, y la aplicación de letras estarcidas que toman del cubismo francés contemporáneo también. El resultado lo estamos viendo aquí. Pero además de ser pintora, también fue diseñadora de ropa y jugó un gran papel en el diseño de escenarios y de trajes para ballet, colaborando asiduamente con Diaghilev hasta la muerte de aquel, creo recordar, en el 1927. Incluso después de eso, Natalia Goncharova siguió poniendo su talento al servicio del mundo teatral, diseñando este espectacular escenario para el ballet El pájaro de fuego de Igor Stravinsky en el 1454. La tercera gran artista rusa de la época fue Lyubov Popova, como les decía antes, es un poquito más joven que las otras, ya que nació en 1889, tuvo una vida muy corta, ya que falleció en el 1929 por escarlatina. También fue objeto de un homenaje particular por parte de Miriam Shapiro en ese portafolio que antes les comenté, con esta bella ilustración que nos recuerda que, al igual que le pasó a Goncharova y a Sonia Delaunay-Turc, también hizo del mundo del diseño de ropa un campo muy particular. Y cuanto a la pintura, se movió entre el cubofuturismo, aquí tienen su viajero del 1915, con ese ritmo frenético de imágenes superpuestas que sugieren un avance hacia adelante sin pausa alguna, pero después de trabajar con este estilo, como le sucedió a algunos de sus colegas masculinos, también incursionó en lo que se ha llamado el constructivismo, que ya es contemporáneo a la Revolución Soviética del 1917, y testimonio de todo ello es este cuadro abstracto. Piensen que es en la Rusia presoviética y soviética de los primeros años, y en la Holanda contemporánea a la Primera Guerra Mundial, con el trabajo neoplasticista de Piet Mondrian, en donde la abstracción geométrica se asienta con todo su rigor. En ese campo general está este trabajo titulado Construcción de Fuerza Espacial del 1920, o este otro que combina el cubismo con el constructivismo y que la propia Lyubov Popova calificó de pinturas arquitectónicas. Esta es del 1917. En lo que más se diferenció de sus colegas Tatlin o Malevich es en la brillantez del colorido, enfatizando las combinaciones armoniosas de verdes, de azules, con rojos, tal como estamos viendo aquí. Y mientras eso sucedía en la Rusia de los albores de la Revolución Soviética, en Alemania, poco tiempo después, empezaba su desarrollo la famosa escuela de arte, arquitectura y diseño que conocemos como Bauhaus.
La novedad de Bauhaus, que partía de experiencias que ya se habían dado en Inglaterra con el movimiento de las Arts and Crafts promovidas por William Morris, es el tratar de poner en pie de igualdad la creación artística con la brillantez y destreza manual propia de los artesanos, incitándose a los alumnos de ese célebre centro a estudiar desde el inicio los procesos de fabricación y elaboración con distintos materiales antes de adentrarse en el mundo del diseño o de la arquitectura. Algunos de los más brillantes artistas vanguardistas de la época, rusos como Kandinsky o alemanes, jugaron un gran papel en ella, pero también ahí tuvo cabida el ingenio y la destreza de una mujer, Gunther Stolz, que era la encargada de la división de textiles. Y es que, como les decía, en la Bauhaus no solo se pretendía enseñar diseño y enseñar arquitectura, desde su fundación en Weimar en el 1919 hasta su traslado a Dachau y luego su presencia final en Múnich hasta que el nazismo en el 1933 lo cerró, sino que se pretendía dar una formación de impecable calidad a todos los que aspiraran a ser buenos artesanos de la madera, del vidrio, del metal o, por ejemplo, del textil. Y en la división de textiles, como les decía, estaba Gunther Stolz, cuyo tapiz Bauhaus, evocando con esas formas aplanadas y puramente geométricas el entorno de una ciudad. Estamos viendo aquí tejido en lino y algodón hacia el 1928. Por supuesto que el arte del tapiz no es algo nuevo, se había estado desarrollando primero, por supuesto, en la antigüedad clásica. ¿Quién nos recuerda a Penélope, la abnegada esposa de Ulises, tejiendo y destejiendo su tapiz? Pero también en el periodo medieval y particularmente a finales de la Edad Media, con el establecimiento de destacados talleres en ciudades flamencas como Lille, que hoy es francesa, o Brujas, o Bruselas, o Tournai también. Y luego, obviamente, todos conocemos de los tapices impulsados particularmente por la dinastía borbónica en Francia, con los gobelinos desde la época de Luis XIV en la segunda mitad del siglo XVII, y en España desde el siglo XVIII con la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, en la que trabajará Goya como diseñador a finales de esa misma centuria. La principal aportación en este sentido de Gunther Stolz y del trabajo de diseño y de elaboración que se hacía en la Bauhaus es que, junto con el articulado y entramado de los hilos en la trama y el urdimbre, se buscan contrastes de texturas, de grosor, de espesura, que le da una calidad muy atractiva y táctil a la obra. Será el primer paso para la constitución de los tapices como forma de arte perfectamente legítima en el mundo de las vanguardias del siglo XX. Recordemos que en España el surrealista Joan Miró, y aquí en Bolivia el gran maestro, ahora se me va el nombre, Solón Romero, destacaron haciendo notables tapices
que hasta hoy se aprecian por su innegable calidad. Pero la pionera en ese campo fue la mujer que estamos evocando aquí, Gunther Stolz. Y al mundo de la moda, desde una mirada crítica, mordaz, hiriente y al mismo tiempo alocada y completamente irreverente, hace referencia otra alemana, Hannah Höch, que fue la más destacada mujer del grupo Dada de Berlín en los años cercanos al 1920. Vale la pena que, llegado a este punto, haga un pequeño inciso para recordarles algo muy obvio. Decía al principio que las mujeres trataron de irse abriendo camino en el mundo de las vanguardias artísticas desde ya la segunda mitad del siglo XIX, pero eso no fue en absoluto fácil. Todavía durante el primer cuarto del siglo XX, y a pesar de que los artistas masculinos de las vanguardias se creían tremendamente progresistas y con unas ideas y un tipo de comportamiento bohemio capaz de estar al margen de las normas sociales y de toda convención, lo cierto es que seguían tratando a las mujeres igual que los otros varones más conservadores y no supuestamente tan avanzados en ideas artísticas como ellos. Para esos hombres, la mujer seguía siendo esencialmente un objeto de deseo, a veces una posesión más o menos decorativa, a la que se podía mirar, a la que se podía usar, pero que ellos creían no debía de tener particularmente cabida en el mundo de las novedades artísticas y culturales de aquellos tiempos. Contra esos prejuicios se esforzaron en afirmar su talento estas mujeres que vamos a mencionar aquí. Y entonces, aunque el dadaísmo era un movimiento contracultural y hasta abiertamente antiartístico y desafiante de todo tipo de convenciones, no era amigo de aceptar mujeres dentro de su propio seno. Si Anna Höch jugó en él algún papel con sus llamativos y complejos fotocollages, fue porque estuvo vinculada sentimentalmente a Hoffmann, que era el principal dadaísta de Berlín, y en cierta ocasión en que el grupo quiso hacer una exposición precisamente en el 1922, en la época de este fotomontaje o fotocollage, cuando sus compañeros le dijeron que Hannah no podía participar en él, porque aquello, como en el mundo de los futuristas, era un mundo de hombres, él se plantó y les dijo que si no la dejaban participar a ella, tampoco participaría él, y fue solo por eso que a ella le dejaron exponer también. Menciono estas cosas para que se den cuenta de lo mucho que afortunadamente han ido cambiando las cosas en el transcurso justo del siglo que va del 1922, el año del collage dadaísta que estamos viendo aquí, hasta hoy. Los fotocollages de Anna Höch son particularmente enigmáticos e intrincados. En este parece querer desafiar las ideas de la moda y de la mujer elegante y mundana que podía tener la Alemania de la República de Weimar, humillada tras la derrota de la Primera Guerra Mundial, contraponiendo a una mujer hecha a base de trozos de fotografías, con unos tacones particularmente altos y un traje lleno de encajes y lleno de vueltas, con la
elegancia mucho más simple y discreta de la otra esbelta aparentemente mujer que se posa quieta ante ella, pero que cuando vemos con más calma nos damos cuenta de que tiene la cabeza de un o una africana. Aquí puede haber un comentario de tipo social en torno a qué es la elegancia de verdad, si consideramos que para las personas ligadas al movimiento moderno, África era el continente de lo natural y los africanos eran naturalmente elegantes por la simplicidad entendida por los europeos la naturalidad de su actuación, y entonces estaría contraponiendo esa elegancia de lo natural africano con la tontería, la exageración, la fatuidad de esta otra mujer, pero ahí entra en juego también el texto que en grafía gótica alemana coloca ella al pie y que viene a decir, me permiten que lo busque, lo siguiente, porque justamente testimonia lo difícil que puede ser a veces entender estas obras. El texto que vemos ahí abajo en alemán, traducido, viene a decir más o menos que los excesos del infierno cayeron en la caja de caudales de quienes capturan criminales inocentes. Ese es un comentario en torno al mundo de la moda y a todo el negocio que hay en torno a él, o es una acusación mucho más general, pero tremendamente lúcida y ácida acerca del caos infernal de la vida contemporánea alemana durante esa alocada República de Weimar. Acuérdense que los años 20 son los locos 20, los rugientes 20, en donde, a manera de compensación por toda la miseria de la guerra anterior, aquellos que tenían dinero buscaron vivir completamente a espaldas de los problemas económicos y sociales que particularmente se estaban dando en Alemania, propiciando, como todos seguramente ya sabemos, el ascenso del nacionalsocialismo y, por lo tanto, unos años después, desde el 1932, la subida de Hitler al poder. De todo eso podría quizás estarse tratando aquí. En cualquier caso, frente a este ideal de mujer fatua, sofisticada, vana y llena de oropel y encaje que ridiculiza Hannah Höch, está este otro que nos pinta el alemán Otto Dix, contemporáneo a ella, deudor del anterior expresionismo, pero trabajando en un estilo que los críticos de la época calificaron de nueva objetividad, porque plasma con toda la crudeza el malestar de la sociedad alemana de aquellos tiempos, y que en este caso en particular plasma en forma de crudo retrato a la periodista Sylvia von Harden. Aunque es la obra de un hombre, he querido incorporar esta pieza aquí porque, igual que sucedía con la fotografía inicial de Frances Johnson, también nos plantea el ideal de la nueva mujer. Una mujer instruida, una mujer intelectual, una mujer profesional que se gana la vida por sus propios medios sin necesitar depender de la fortuna de su familia o del apoyo del varón, que es capaz de pernoctar y pernoctar largas horas en la noche, y de ahí las ojeras y la vista cansada y la presbicia que hace necesario el monóculo
que lleva ella sobre uno de sus ojos, pero que, como sucedía con aquel ideal plasmado ya en el 1896 por Frances Johnson, nos habla de que esta es una persona que es capaz de polemizar, de discutir, de argumentar con cualquier colega varón, periodista, político, intelectual de la época, y que, por tanto, defiende su derecho a comportarse como él, a fumar, a tomar cócteles, a beber alcohol, a reunirse en tertulia en cualquier cafetería o bar. Les recuerdo que en el siglo XIX eso era inconcebible para cualquier mujer que no corriera el riesgo de ser calificada mujer pública, prostituta y demás, y la desinhibición de Sylvia von Harden queda también a la vista con ese vestido corto. Recuerden que esto es del 1926, hasta el final de la Primera Guerra Mundial las mujeres seguían llevando faldas, polleras, le llamamos aquí, rigurosamente largas, y ese vestido corto con un corte muy simple y rectangular, que no se esfuerza para nada en enfatizar las curvas de la anatomía femenina, que quedan completamente ocultas detrás de él. Deja ver unas piernas cubiertas con medias, como vemos aquí, de color carne, transparentes. Ya no son las medias negras gruesas de lana que las mujeres usaban antes, y que, como precisamente son medias, quedan enroscadas ahí arriba, se le ve un poco el liguero, no es una pose particularmente atractiva, pero como ven, la periodista parece no sentirse particularmente preocupada ni avergonzada por posar así, y entre ese vestido y el corte de cabello corto a la garçon, a lo chico, como se decía entonces en francés, parece querer afirmar una cierta masculinidad. De esto han tratado mucho las feministas y se sigue tratando hasta hoy. Se habrán dado cuenta de cómo en un inicio la mujer, para defender sus propios derechos, tuvo que parecerse en todo, incluso en el beber y en el fumar y en el llevar pantalones, etcétera, y en el comportamiento y hasta en las palabras un tanto groseras al varón, hasta que, con el paso de las décadas, se la ha dejado ser y sentirse como mujer y afirmar, si lo quiere, su feminidad sin miedo a que siga siendo vista como simplemente la compañera pequeña del varón, la que está por detrás de él, o su objeto de placer. Pero aquí estamos hablando de un siglo atrás, y la forma de defender los derechos de la mujer era hacerla ver como algo masculina, como algo andrógina, y esto es lo que se nos plantea aquí. Muy distinto, por cierto, es el partido tomado por otra artista de la época, de origen polaco, casada con un ruso de alcurnia, Tamara de Lempicka, de quien tomó el nombre, cuyo autorretrato en Bugatti verde, un tipo de automóvil incluso de carreras muy prestigiado en aquellos tiempos, estamos viendo aquí, en esta pintura de Tamara del 1929. Como ven, ella tiene otra manera de defender su posición y su independencia como mujer, enfatizando, al contrario de lo que nos deja ver Otto Dix, su propia feminidad, su sensualidad, su atractivo personal y esa independencia y seguridad personal que la caracterizó a lo largo de toda su vida. Fue una figura muy destacada en la escena parisina en los años de apogeo del Art Déco. De hecho,
Tamara de Lempicka es la principal representante de la pintura ligada al Art Déco, con un estilo que en lo formal deriva del tubismo de Léger, pero que se diferencia de él por la precisión del dibujo, la firmeza de la línea y esos colores tan vibrantes y tan metálicos, con un acabado casi esmaltado que caracteriza todos sus trabajos. Lo fuerte de ella fueron los retratos de los intelectuales y de la gente de la alta sociedad, incluidos los expatriados rusos tras la revolución en el París de los años 20, 30, 40. Con el paso del tiempo su figura se fue olvidando, pero desde finales del siglo XX, con el interés que artistas como Madonna tuvieron por coleccionar sus cuadros, volvió a saltar a la palestra, se le dedicaron exposiciones internacionales y hoy es una figura que no podemos saltar. Y, al igual que sus retratos, también pintó brillantes composiciones florales, particularmente con gladiolos, con iris, lo que la vincula en cierta manera con la norteamericana Georgia O'Keeffe, uno de cuyos trabajos en torno a los lirios negros, Black Iris, estamos viendo aquí, es una obra también de 1926. Esta artista, que llegó a formarse en la Liga de los Estudiantes de Arte de Nueva York en el 1907, logró un impulso en su carrera tras casarse con el fotógrafo Stiglitz en 1924. Él le ayudó a desarrollar exposiciones individuales, la promocionó y se hizo todo un nombre en la escena artística norteamericana con sus paisajes y sobre todo con sus composiciones florales de gran sensualidad, de cuidado, desarrollo en lo formal y de evidentes alusiones sexuales respecto a la parte genital de la mujer. En ese mismo tiempo, Merit Oppenheim, una de las destacadas surrealistas, empezaba a atraer la atención con sus curiosas creaciones, entre las cuales la más destacada y adquirida por el Museo de Arte Contemporáneo en el mismo año en que se expuso en 1936, es este titulado objeto, en donde objetos de la vajilla doméstica y de la vida cotidiana, como una taza de té, un plato o una cucharilla, se vuelven completamente inútiles y provocativos al estar completamente forrados de piel, tal como estamos viendo aquí. Junto con ella, otras surrealistas, la italiana, argentina Leonora Fini, la española Remedios Varo, la británica Leonora Carrington o la propia mexicana Frida Kahlo, sobresalieron en el panorama del surrealismo de los años 30 con obras tan audaces como esta que estamos viendo aquí, un autorretrato de Leonora cuando ella acababa de cumplir los 20 años y se había emancipado completamente de la tutela de sus padres, una familia de la burguesía industrial británica, haciendo gala de su rebeldía proverbial. Fue expulsada durante la adolescencia de varios colegios de monjas, insistió en estudiar pintura, lo hizo con el purista Ozenfant en Londres en el 1936 y tras conocer al surrealista alemán Max
Ernst. En 1937 se fugó con él a París, rompiendo todos los lazos con su familia y autorretratándose allá ahí, con claras alusiones a algunas ideas de los cuentos que ya desde entonces escribió. Y es que además de ser pintora, fue autora literaria. En una de sus piezas titulada La debutante, hacía que una hiena, el animal que estamos viendo aquí, caracterizado por su desagradable olor, se volviera protagonista sin querer de un baile de debutantes al aceptar reemplazar, disfrazándose ella, a la muchacha que, rebelde como era, no quería asistir a dicho baile. Y al parecer en el cuento de Leonora Carrington todo va bien hasta que el hedor de la hiena empieza a sobresaltar a todos los demás y la impostura se descubre. Más tarde, la propia Leonora escribiría una pieza teatral titulada Penélope, en donde la heroína, que es ella misma, cae enamorada de su caballo Balancín, al llamado Tartar, en alusión al Tártaro del inframundo, y anhela liberarse de todas las ataduras sociales que se le imponen en aquel tiempo, convirtiéndose, como lo logra hacer, en un blanco caballo colt que sale volando por la ventana, alejándose de esas imposiciones de la sociedad de la época y de un mundo masculino en donde los hombres detestan la magia y temen el mundo de la noche. Esas fantasías que vienen de su inconsciente encuentran perfecta cabida junto con su espíritu de rebeldía juvenil en el autorretrato que estamos viendo aquí. Piensen que es de 1937, en donde ella lleva unos pantalones muy ajustados, tacones altos, la cabellera desordenada, por más que se siente en un sofá de tipo victoriano y en un espacio con una ventana de cortinas bastante convencional. Y si Leonora Carrington busca defender su propio espacio de esta manera y que se la respete por él, lo propio hace poco después en México Frida Kahlo, con este fascinante autorretrato doble al que ella tituló Las dos Fridas, y que es contemporáneo al momento de su divorcio de Diego Rivera, con quien tuvo una relación muy apasionada, pero muy turbulenta también, en el 1939. La propia Frida Kahlo, no me voy a detener en la biografía de las artistas, llegó a decir que en esta obra, en donde ella misma, duplicada, aparece unida por una arteria que sale del retrato en miniatura y como niño del propio Diego Rivera, el hombre al que amaba profundamente, y va a parar a esta otra Frida que intenta contener la sangre con las pinzas quirúrgicas sin lograr hacerlo. Pues bien, a un periodista Frida le confesó que la mujer elegante y de encajes blancos, la Frida europea, era la que amaba precisamente Diego Rivera. Aquí tenemos otra vez más esa idea de que los hombres, por vanguardistas, por revolucionarias que fueran, preferían mujeres sumisas, elegantes, delicadas y que estuvieran al servicio normalmente de ellos. La Frida con ropas de campesina mexicana, la Frida más rebelde, más temperamental, era la que Diego no amaba y la que le llevó a esa ruptura sentimental. Por suerte para los dos, poco tiempo después se volvieron a casar y permanecieron unidos hasta la muerte de Frida en el 1954, como seguramente sabrán.
Pero, de nuevo aquí se afirma el papel y la búsqueda de independencia de una mujer. Y también destacada intérprete, pero en este caso no del surrealismo, no del mundo del inconsciente o de los anhelos y más recónditos sueños o temores, sino de la cruda realidad contemporánea, fue Dorothea Lange, una fotógrafa de origen alemán, pero norteamericana, que en los años 30, en medio de la Gran Depresión, fue contratada por el Servicio de la Administración de Asistencia a las Granjas, lo que en inglés se conoce como la FSA, la Administración para la Asistencia de Granjas, creada por Roosevelt para intentar ayudar a la gente campesina, los granjeros de aquel entonces que estaban perdiendo sus tierras por culpa de falta de préstamos o la imposibilidad de honrar los compromisos causados por todo el desastre económico que se vivió durante la Gran Depresión. Para ayudar a esas familias se formaron campos de trabajo, particularmente en California, y para concienciar al resto de los ciudadanos sobre cómo vivían, la Administración Federal norteamericana encargó a varios artistas que fueran a hacer reportajes de esa situación. La más destacada fue Dorothea Lange, y una foto que tomó en la localidad californiana de Nipomo fue la de esta madre inmigrante que ella llegó a describir con enorme emoción, porque dice que cuando llegó a ese campo de trabajo vio a esta joven madre de 32 años de edad, pero curtida por todas las angustias y la precariedad económica del momento, rodeada de sus hijos, sin saber qué le depararía el mañana ni qué podría hacer para criarlos bien, y automáticamente, como si fuera un imán, se dirigió hacia ella y la mujer la dejó fotografiarla sin plantear ninguna cuestión, como nos dice Lange, si instintivamente sintiera que quizás aquella fotografía la pudiera salvar. Efectivamente, de una cierta forma fue así, porque estas fotografías de la realidad social y económica del momento se publicaron sin derechos de autor en los periódicos y en las revistas del momento. Buscaban, como les decía, despertar la conciencia de los demás acerca de todo este estado de necesidad, y efectivamente al día siguiente de ser publicada la fotografía, la ayuda llegó en masa a ese campo de trabajadores que ya no sabían ni qué iban a comer al día siguiente. Así que este es un testimonio de cómo el arte, unas veces a través de la pintura, de la fotografía, de las instalaciones, pero también del fotoreportaje, puede tener un evidente impacto social. Y arte pretendidamente realista, pero bastante falso, es el ligado al realismo soviético de esos mismos años 30, encarnado en este monumento, el más conocido del así llamado realismo socialista, impulsado por Stalin a partir de su asunción del poder tras la muerte de Lenin en el 1924, dejando atrás esas vanguardias de abstracción geométrica que tan destacadas habían sido en la Rusia pre-soviética. En el 1937, el gobierno soviético encargó a una mujer, la más destacada escultora del momento, Vera Mujina, el desarrollo del monumento para el pabellón soviético en la Exposición Internacional de París de 1937.
la misma exposición internacional, por cierto, para la que Pablo Picasso pintó su famoso Guernica, en referencia a los bombardeos sobre esa ciudad del País Vasco español durante el inicio de la fatídica y trágica Guerra Civil Española. Pues bien, lo que busca este monumento, que con su pedestal superaba los 30 metros de altura y competía con creces con el de los nazis cercanos, que también presentaba el emblema del nazismo arriba de todo, pero sin la figuración que estamos viendo aquí, era exaltar el triunfo de la revolución a través de la vigorosa y enérgica muchacha campesina de un coljós y el obrero industrial que tiene como compañero, levantando cada uno su instrumento de trabajo, el hoz y el martillo, que ya sabemos son los emblemas del Partido Comunista y del mundo soviético en general. Les decía, a este estilo se lo ha calificado de realismo socialista. En un principio buscaba exaltar ese mundo de trabajadores, tanto campesinos como industriales, haciéndolos ver como gente llena de optimismo, llena de agallas y de empuje, auténticos soldados en la construcción de una sociedad más igual. Con el paso del tiempo, especialmente la pintura del realismo socialista se volvió una auténtica mentira por la forma en la que, idealizando a los personajes que siempre aparecían muy bien mantenidos, muy fuertes, muy vigorosos, muy jóvenes y muy alegres, se escondían los problemas económicos que se estaban dando en aquellos tiempos en la URSS. De hecho, con una obra colosal como esta, se busca difundir esa propaganda soviética en el concierto internacional en un tiempo en donde algunos ya empezaban a dudar de sus propios méritos. Pero el monumento quedó, después de estar en París, se trasladó a Moscú y hoy sigue estando en una plaza de esa ciudad. Desde el punto de vista técnico es impactante porque, como les decía, es colosal, mide más de 20 metros de altura, con alma de madera, revestimiento de placas de aluminio, pero todo producido con la ayuda de los obreros asistentes de la propia Vera Mujina en una forma bastante artesanal y con un estilo francamente realista, como les acabo de decir. Frente a ese realismo que triunfaba en el mundo de los estados totalitarios, nazi, soviético, italiano fascista o español con Franco en los años 30 y 40, después del final de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, la potencia ganadora particularmente de esa guerra, se empezó a desarrollar un nuevo tipo de arte que buscaba situar a Norteamérica en la palestra de la vanguardia artística internacional, llevando en este caso la delantera con el expresionismo abstracto. Figuras destacadas del mismo fueron Jackson Pollock o el de origen holandés Wilhelm de Kooning o Rothko o tantos otros, pero inmediatamente después de ese expresionismo abstracto y en medio de lo que se llamó la pintura de los campos de color, empezó a destacar una mujer, Helen Frankenthaler, una de cuyas obras, titulada Montañas y Mar, del 1952, están viendo ustedes aquí, que innovó en el procedimiento técnico utilizado.
disolviendo con aguarrás, notablemente en los óleos, hasta que adquirieran una consistencia líquida similar a la de la acuarela, y usando telas dispuestas en el suelo, como hacía su colega masculino Jackson Pollock, pero sin imprimación, Helen Frankenthaler, partiendo de bocetos con acuarelas, iba vertiendo los distintos tintes de color sobre la superficie para que la fueran empapando y crearan esa sensación delicada y sutil de acuarela en otro material y de grandes dimensiones que estamos viendo aquí. Y mientras ella hacía eso en los Estados Unidos, en Gran Bretaña triunfaba y lograba auténtico reconocimiento internacional Barbara Hepburn, que fue ennoblecida por la reina Isabel con el título de Dame, y que fue considerada como la más brillante y destacada escultora británica de todos los tiempos, y que con su colega Henry Moore empezó a desarrollar a partir de los años 30 un estilo que, partiendo del paisaje y del mundo natural, se inclinaba hacia lo que se ha llamado el organicismo, la extracción orgánica y el biomorfismo. Teniendo relaciones también con el constructivista ruso Naum Gabo y rindiendo homenaje a las obras abstractas de Jean Arp o de Brancusi, crea Barbara Hepburn composiciones muy interesantes en el juego de la masa, del espacio negativo, con la presencia de los huecos, de las cuerdas, etcétera, trabajando con piedra o con madera y a veces con alambres de metal, como esta obra de forma oval que estamos viendo aquí. Comprenderán que a partir de esta tendencia hacia la abstracción, que en el caso de Barbara Hepburn es pura pero de tipo orgánico, como les he dicho, y partiendo de Brancusi y de los demás, Henry Moore también, vamos a encontrar en Bolivia el trabajo escultórico destacadísimo de doña Marina Núñez del Prado, con la que terminaré las referencias de hoy. También dentro de las vanguardias artísticas, en este caso del op art o arte óptico, destacó la británica Bridget Riley, que es como la equivalente femenina a Victor Vasarely, que es el más connotado intérprete de esta estética de abstracción geométrica, pero que busca, a través de la forma y la disposición de los distintos elementos, sugerir una irresistible sensación de pulsión, de fluctuación, de movimiento, como en esta obra titulada Corriente y en blanco y negro de Bridget Riley estamos apreciando aquí. Y en la fotografía contemporánea destacaba en aquellos tiempos la norteamericana Diane Arbus, que por cierto es uno de los grandes referentes para Guiomar Mesa, seguro que conocen a esta artista boliviana bien, que si bien empezó fotografiando a modelos de revistas de moda, desde más o menos el 1960 se interesó por las gentes de los barrios marginales de Nueva York, como previamente había hecho, les decía, Kati Kollwitz en Alemania o Dorothea Lange en los años 30, y acabó fotografiando a gente considerada socialmente rara o una especie de fenómeno, eso que en inglés se llama freak, es decir, a los enanos, los gigantes, gente deforme, transexuales, nudistas, prostitutas y todo tipo de marginales sociales en aquellos tiempos. Al publicar esa fotografía en revistas de prestigio, les dio, como decimos ahora también, visibilidad. Pues bien,
Una de las obras de Diane Arbus nos muestra a este niño con granada, en donde la inocencia infantil tiene su contrapunto en esa aparente arma de destrucción y de guerra que es la granada. La inconsciencia, a dónde podemos llegar en nuestros desvaríos o en nuestros odios, y cómo de un estado de aparente tranquilidad se puede llegar a un absoluto caos y destrucción. Todas esas cuestiones parece planteárnoslas, como les decía, la artista aquí. Y entrando ya en esto, y ya que nos estamos acercando a los años 60, entramos también en el tiempo del primer feminismo, aquel que surgió por esa época a raíz de la celebración del 50 aniversario de la proclamación de la enmienda número 19 a la Constitución de los Estados Unidos americanos, y que finalmente en 1920, después de terminada la Primera Guerra Mundial, concedía el ansiado derecho al voto a las mujeres. En aquel tiempo y en aquel escenario de finales de los años 60, comienzos de los años 70, destacó el trabajo de una artista sueca afincada en la Gran Bretaña llamada Monica Shaw. Una de cuyas obras más controvertidas es precisamente la que están viendo aquí, Dios dando a luz. Una idea feminista que se ha repetido una y otra vez, la de por qué Dios, si es una entidad espiritual, tiene que tener una, entre comillas, sexualidad o género masculino. Si Dios es creador, ¿por qué la mentalidad humana desde las civilizaciones antiguas lo ha concebido como varón? Es la que se cuestiona aquí. Y por eso en esta pintura, que desde el punto de vista formal podíamos ligar al expresionismo figurativo, Monica Shaw plantea un dios madre o una diosa madre dando a luz en medio del cosmos, rodeada, como vemos, de planetas y de satélites, después de supuestamente haber engendrado también la Tierra, que se manifiesta entre sus piernas abiertas, y engendrando ahora a la humanidad en este parto divino. Obviamente, una pintura como esta, en su tiempo, la obra es del 1968 y se exhibió por primera vez en el 1970, fue acusada de blasfema, de obscena y de fea y de desagradable. En realidad estaba inspirada en la experiencia personal de parto del artista y plantea a la gran divinidad como la gran diosa y matriz de la creación cósmica. Con una obra como esta, desde el punto de vista formal, Monica Shaw también mostraba su rebeldía contra el arte abstracto ligado al informalismo, por ejemplo, en Francia, o en la obra de Tapies, y al expresionismo abstracto y la pintura de los campos de color, etcétera, de los norteamericanos contemporáneos, con el desarrollo del arte pop en los años 60 y este feminismo incipiente de los 70, la figuración vuelve a triunfar. Pero para que vean lo compleja, y yo lo entiendo bien como mujer, y todas las que estamos aquí seguramente habremos reflexionado en torno a esto también en alguna ocasión, para que vean lo complejo que es esta cuestión, mientras Monica Shaw, con esta imagen de la gran diosa madre dando a luz al cosmos, parece afirmar la identidad de la mujer con el mundo natural,
una premisa muy aceptada por las primeras feministas de aquellos tiempos y muy presente también en la obra y en las instalaciones y fotografías de la cubano-norteamericana Ana Mendieta, de la que ya no les traigo ninguna foto ahora por si Mauricio quería tratar de ella. Otras feministas, las de la llamada segunda generación, las de los años 80, como Barbara Kruger, cuestionan precisamente ese papel que una tradición fundamentalmente masculina ha querido darle a la mujer, asimilando a la mujer a través de la posibilidad de engendrar vida y de parir con el mundo natural más que el varón, y al hombre con el mundo de la cultura y con el mundo de la intelectualidad, como si uno y otra no fueran seres humanos dotados esencialmente de las mismas capacidades intelectivas, creativas y también manufactureras. Así que eso es lo que cuestiona Barbara Kruger, que se mueve dentro de lo que se ha llamado el photowork, es decir, la obra de arte, pero por medio de fotografía preparada, y que es una diseñadora y una artista conceptual y que entiende y domina muy bien todos los recursos del diseño y de la publicidad en una fotografía tan cuestionadora, tan interpeladora como esta. Vemos a una mujer aparentemente plácidamente tumbada en la hierba, en medio de la naturaleza, descansando con los ojos cerrados, cubiertos con esas dos hojas que se han caído de algún arbolito, pero frente a esta imagen de una mujer pasiva y descansando y que forma parte armónica de ese entorno natural, está la frase desafiante en boca de la propia artista, en inglés: "We won't play nature to your culture", y que podríamos traducir como "no interpretaremos a la naturaleza para vuestra cultura", o "no jugaremos a la naturaleza en vuestra cultura", dando a entender que ya está cansada de que a la mujer se la asimile siempre con lo natural y a los hombres con lo cultural, con lo intelectual. Supongo que es algo en lo que también todos los aquí presentes podemos pensar. Y para que vean las muchas caras que en lo formal tiene el feminismo de la época, frente a ese realismo un tanto crudo y brutal y tendente al expresionismo de Mónica Sjöö, o a la foto obra de Barbara Kruger, está el fino y completamente dominado en sus recursos técnicos hiperrealismo de la norteamericana también Audrey Flack. Ella es la gran intérprete femenina del hiperrealismo, si nos fijamos solo en las cuestiones formales, pero dado que mucha de su temática, como estamos viendo aquí, gira en torno al mundo y a la problemática de la mujer, se la puede considerar como una artista feminista a la vez, sirviéndose, como les decía, de un dibujo muy fino, muy preciso y con una aplicación del color que busca, como sucede con las obras de sus colegas masculinos, Don, Eddie o Stess, replicar los efectos de la fotografía, llega a hacer obras pintadas al óleo o al acrílico que evocan la religiosidad fervorosa de los sevillanos en esta Virgen de la Esperanza Macarena de Triana, que les he traído porque me recuerda bastante algunos trabajos de Guiomar Mesa, o discurre
en torno, como les decía, al mundo de la mujer y de lo que los otros suelen esperar de ella, que esté siempre arreglada, que sea bonita, que sea accesible, que esté sonriente, etc. En esta vanitas, el término deriva del arte barroco, una representación de naturaleza muerta que nos muestra lo efímero y lo vano que es toda belleza y todo objeto material en esta tierra, hecho y nacido como está para la corrupción y para el deterioro con el paso del tiempo, pero en este caso aunando esa idea de vanitas con la figura icónica ya desde los 60 de la actriz norteamericana Marilyn Monroe. Por eso titula esta obra Marilyn. Ahí vemos el retrato de Norma Jean, que era como se llamaba en realidad. Vemos alguna fotografía familiar, objetos de tocador, frutas, flores, un pequeño reloj de arena que muestra, igual que este otro, el inexorable paso del tiempo, la vela encendida que al quemarse la cera también se habrá de apagar, como también trágicamente y en plena juventud se extinguió la vida de la resplandeciente Marilyn, que ocultaba toda esa amargura y desazón interior que los otros no quisieron ver. Una reflexión entonces acerca del papel de las mujeres y del Star System de Hollywood se nos plantea aquí. Y un poco en esa línea, pero con mayor inmediatez y con un sentido muy claro de denuncia, estuvo el trabajo activista de aquellos tiempos en distintos medios de comunicación de las autodenominadas Guerrilla Girls, las muchachas de la guerrilla, un conjunto de artistas y de críticas de arte que desde el 1985 en adelante, sirviéndose de poleras y de pósters y carteles como este que estamos viendo aquí, quisieron denunciar el estado todavía de postración del arte de las mujeres en los círculos ligados a la exposición, a la exhibición y comercialización del arte moderno. Una de sus imágenes más provocativas es esta, en donde, partiendo de la gran odalisca del artista francés academicista del siglo XIX, Ingres, con la mujer sensual, recostada y salida de un exótico harén, pero ahora cubierta con la máscara de gorila con las que ellas aparecían en público para mostrar ese espíritu aguerrido y desafiante respecto a las convenciones masculinas de la época, se interrogan, y lo traduzco del inglés, si tienen las mujeres que estar desnudas para entrar en el Museo Metropolitano de Nueva York, porque, como dice a continuación, menos del 5% de los artistas en las distintas secciones de arte moderno, y por arte moderno en inglés se entiende desde el ligado a las vanguardias del post-impresionismo en torno a finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, con el fin de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues, y por extensión también el arte contemporáneo, menos del 5%, por lo tanto, de los artistas exhibidos en las secciones de arte moderno son mujeres. Y sin embargo, el 85% de los cuadros exhibidos en estos museos son de desnudos femeninos. Pareciera que a los hombres solo les importa, como ya sucedía en la prehistoria, el cuerpo desnudo de la mujer. Para estas activistas feministas, la mujer es algo más, y entonces, como les digo, en las reivindicaciones que ponen, en las poleras y tal, hablan de todas estas cuestiones. Hay otra que ya no les he podido fotografiar, que
Obviamente, como ven, no busca tanto el aspecto artístico, sino el elemento de denuncia por medio del texto que busca hacer pensar. Hablan de cómo en aquellos tiempos un cuadro de Jasper Johns se había vendido por unos 50 millones de dólares. Era una barbaridad para una obra de arte contemporáneo en aquel tiempo, y a continuación ponen: por ese mismo precio se podría comprar por lo menos una obra de todas estas mujeres. Y ponen una lista de mujeres artistas desde el Renacimiento hasta hoy. Unas 30 por lo menos, para dar a entender, y efectivamente las cosas eran entonces así, y hoy en cierta forma son así también, que una sola obra masculina vale lo que la producción femenina de las más eminentes mujeres de todas las épocas de la historia humana. Así de fuerte eran aquellos tiempos la discriminación. Piensen también que en aquel tiempo solo el 18% de las galerías norteamericanas dedicadas al arte contemporáneo exhibía algún trabajo de mujer, en una época en donde el número de mujeres artistas ya había igualado al de varones. Como profesora de Historia del Arte que he sido en la Academia de Bellas Artes y en la carrera de la Universidad de San Andrés en la actualidad, les puedo asegurar que poco ha cambiado el asunto. Hoy hay casi más mujeres que hombres formándose en el mundo del arte, pero las que llegan a sobresalir son verdaderamente muy pocas. Y aquí en Bolivia, más o menos, puede que se estén igualando, pero en el panorama internacional todavía las mujeres están en una inferioridad como de la cuarta parte respecto al trabajo de los varones. Bueno, pues de todas estas cosas es de lo que habla el trabajo activista y provocativo de las Guerrilla Girls. Y contemporáneo a ese trabajo es el de Magdalena Abakanowicz, la más destacada artista polaca de todo el siglo XX, que, siguiendo los pasos de la alemana Gunther Stolz, hizo del trabajo en fibra, es una modalidad dentro del arte contemporáneo, el medio por el cual expresar todas sus ideas artísticas. Así que llegó a crear esculturas a tamaño natural con fieltro o con peluche, como estamos viendo aquí, con fibras blandas. Su obra más conocida es esta que lleva por título Backs, espaldas, de 1980, y que hoy se guarda en el Museo de Wrocław en Polonia, y que le dio auténtica notoriedad. Y al hablar de una escultura en un material no convencional como es la tela, como es la fibra, la artista, además de ser una artista conceptual y de instalaciones, está enfatizando también su lado feminista al reivindicar un material como es la tela, tradicionalmente asociado con la mujer, descartado hasta entonces en el mundo de la escultura, pero al que ella le saca una impresionante expresividad, como estamos viendo aquí. Hablando de esas cosas y de la reivindicación de los trabajos en bordados, en crochet, en textil y también en cerámica, que a lo largo del tiempo, desde el Neolítico y hasta hoy, han caracterizado a la actividad femenina, vale la pena recordar esta obra, que es escultura e instalación a la vez emblemática del feminismo de los años 70, debida a Judy Chicago, quien fue, junto con su colega Miriam Shapiro, las dos artistas y docentes, la promotora del programa de arte feminista, la
primera vez que se hizo en la Universidad de California a partir de 1970 y que destacó en la escena internacional con esta obra titulada La Cena, The Dinner Party, en inglés, en donde Judy Chicago es su apodo, es su nombre artístico, ella en realidad era Cohen, pero decidió llamarse así en homenaje a la ciudad norteamericana en donde nació, rinde homenaje a las más destacadas mujeres a lo largo de toda la historia, preparando para ellas una mesa en forma de triángulo perfectamente equilátero con 13 asientos por lado, en total 39, haciendo referencia con todo ello al número de brujas, según la tradición, presentes en los aquelarres y también al número de varones, Cristo y los apóstoles en la última cena, pero multiplicándolo por 3, formando así una forma geométrica que es el símbolo de lo femenino, de la genitalidad femenina, como sabemos también, pero para la Revolución Francesa el símbolo también de la igualdad entre hombres y mujeres es lo que se busca aquí. Y entonces cada uno de estos manteles individuales elaborado muy artesanalmente por un equipo de colaboradoras de Judy Chicago. Hubo cientos de mujeres y algún que otro hombre que trabajaron en esta empresa entre el 1974 y el 1979. Se honra la memoria de mujeres tan prominentes como la reina egipcia Hatshepsut. Desde Hatshepsut hasta George O'Keeffe tienen asiento en esta mesa, pero para dar a entender que obviamente no solo hay 39 mujeres importantes en la historia, entre las científicas, las literatas, las artistas, las gobernantes y demás, sino muchísimas otras. En el suelo se escribieron los nombres de otras 999 mujeres. Como les digo, combinando distintos medios, la cerámica, cada plato con una a veces explícita referencia a la vagina femenina y otras más sutil, pero tratando de encarnar algún rasgo de la personalidad junto con el mantel particular de las mujeres homenajeadas ahí, junto con los platos en cerámica pintados a mano o los manteles individuales trabajados a mano. Está ese trabajo de azulejos que vemos ahí, creando, insisto, una de las obras más conocidas y reivindicativas hasta la fecha del papel de la mujer en la historia. Contemporánea a ella fue Miriam Schapiro, también fue profesora en ese programa de arte feminista de la Universidad de California, y la principal aportación de Miriam Schapiro fue lo que ella llamó sus femmes, un neologismo compuesto de femme o femal en francés o inglés, mujer o femenino, y collage, es decir, collage de mujeres, usando esos materiales textiles y las costuras tradicionalmente asociadas al trabajo doméstico de la mujer, pero creando obras de alto impacto visual como esta que estamos viendo aquí, que quiere decir heartfelt, de todo corazón o sentidamente, enfatizando esa sensibilidad femenina y esa dedicación a los otros en el hogar que tradicionalmente se asoció con la mujer. Miriam Schapiro, igual que Judy Chicago, pertenecen al primer feminismo de los años 70, en donde se suponía que las mujeres tienen una sensibilidad mucho más desarrollada que el varón y se ocupan instintivamente más de los hijos, de la crianza, de los padres, de los mayores, de las cosas de casa, más que el varón también, y eso es lo que se exalta aquí en esta especie de hogar, de casita simplificada, en donde reina ese enorme corazón con
un trabajo de parches, de telas de distintas texturas y colores que hace referencia también a ese trabajo tradicional. Tanto en Rusia llegó a inspirar el trabajo, por cierto, de Sonia Delaunay, como en los Estados Unidos, de las colchas hechas a base de parches y que conocemos como quilts. Bueno, pues de todo eso trata esta composición. Y mientras este feminismo reivindica ese papel tradicional de la mujer en medio del hogar, pero haciendo ver su valía y sus múltiples capacidades, el nuevo feminismo de los años 80, el representado por Barbara Kruger o por Sidney Sherman, que trabaja también en lo que conocemos como photowork, cuestiona esos roles sociales que se han ido dando con el paso del tiempo a la mujer. En el 1978 desarrolló una serie a base de fotogramas que parecían estar inspirados en películas de clase B, en donde siempre una mujer es la protagonista, siempre la propia artista, la propia fotógrafa es la modelo en sus composiciones, aparece interpretando distintos papeles, y en con esa moda propia de los años 40 o 50, nos presenta la mujer aparentemente indefensa, incauta, inocente, que acaba de llegar a la gran ciudad, que se siente un poco apabullada o intimidada por el mundo tan activo y los grandes rascacielos y los peligros de la gran ciudad, hasta que o va a triunfar sobre todo eso, sufriendo algunos dolores y problemas en el proceso, o va a ser salvada por el héroe masculino, que siempre está en esas películas ahí a disposición como caballero andante de las mujeres. Es ese mundo de supuesta dependencia de la mujer hacia el varón el que cuestiona Cindy Sherman una y otra vez. Y unas veces lo hace así, y en años más recientes, este es del 1992, en una forma mucho más inmediata, mucho más brutal, en esta obra sin título, no hace falta que lo tenga, que obviamente trata acerca de la violación de la mujer, violación de su cuerpo, pero también violación de su personalidad, de su independencia, de todo su ser, por muchas veces los hombres contemporáneos. La foto obviamente está preparada, por eso esto no es fotorrealismo como lo que hace Dorothea Lange. El artista prepara el escenario y por medio de este maniquí desarticulado se habla eso, de la brutalidad con la que algunas veces, por desgracia, los hombres tratan el cuerpo y el honor de las mujeres. Nada más entonces que decir. Y por ese terreno de lo conceptual está también el trabajo con grandes letreros e instalaciones luminosas de la también norteamericana Jenny Holzers, que en los años 80 llamó la atención particularmente en Nueva York con lo que ella llamó sus truismos, truism, de true, que en inglés quiere decir verdades, aforismos, verdades. Para algunos críticos son cosas muy obvias, muy simplonas y que no tienen ningún mérito en particular, pero que otras veces pueden impactar de verdad y encerrar verdades muy profundas, como esta frase lanzada desde un letrero luminoso en donde aparentemente una indefensa mujer pide que la proteja de lo que yo quiero, protégeme de lo que yo quiero. Esto a mí me recuerda a esos adagios chinos y también
griegos del mundo clásico, de que cuando los dioses quieren lastimar a los humanos les conceden los deseos. Hay que pensar mucho lo que uno quiere, porque a veces los deseos se cumplen y uno acaba sufriendo mucho por ese mal deseo que tenía. De todo eso puede tratar esta idea, pero también puede ser un comentario irónico acerca de qué sabes tú, qué es lo que yo quiero y cómo me puedes proteger, etcétera, etcétera. Bueno, voy llegando al final, solo recordándoles entonces que las mujeres han participado en todas las corrientes de vanguardia propias del siglo XX, están en el arte conceptual, en el hiperrealismo, en el land art, en las instalaciones, también en el arte digital o por computadora, del cual una de las pioneras fue Sonia Lundy Sheridan, que había sido estudiante de un programa de sistemas generativos del Instituto de Artes de Chicago, usando nuevos medios artísticos ya en los años 60. Piensen que las computadoras se inventaron en los 50, empezaron a ser conocidas vagamente en los 60, y desde los 60 hubo artistas, hombres y mujeres, que trataron de trabajar con ellas generando imágenes ficticias. ¿Qué pensarían todos ellos con su lápiz óptico del arte digital actual? El otro día leía un artículo en donde se hablaba de que dentro del arte digital ya no hay límites ningunos en la capacidad de sugerir las distintas texturas y de reproducirlas. Hace de esas fotografías digitales un alter ego casi total al mundo de la pintura, y una persona con creatividad, con ideas, sirviéndose de una computadora avanzada, puede plasmar las imágenes soñadas que se le vengan en gana. En las películas de fantasía sucede esto, La Guerra de las Estrellas, El Señor de los Anillos y demás, pero sobre algún soporte fijo y más pequeño también. Y todo esto viene de los años 60, y las mujeres tuvieron un papel igualmente en él, igual que lo tuvieron en el arte conceptual, en las instalaciones, a veces en obras de carácter monumental, no exentas de polémica inicial, pero muy bien aceptadas posteriormente, como sucedió con la estudiante de arquitectura de la Universidad de Yale, Maya Jinlin, que en el 1982 tuvo el honor de diseñar y desarrollar el memorial de los veteranos de Vietnam en Washington, en el Mall, creando para él una impresionante pared de mármol muy pulido, en donde escuetamente y siguiendo un principio puramente minimalista, sin adorno ninguno, sin ninguna frase, sin ninguna figuración, se grabaron los nombres de todos los casi 50.000 soldados norteamericanos muertos en Vietnam. La superficie pulida permite que cualquier familiar o amigo que se acerca ahí a leer el nombre se vea reflejada en la pared y por lo tanto integrada en la propia memoria de todas esas víctimas que murieron en esa larga guerra. Como les dije, planteó alguna polémica al principio, pero hoy es uno de los monumentos de arte contemporáneo más aceptados en los Estados Unidos. Y termino recordándoles que el mundo de las instalaciones o de las performances tampoco ha sido ajeno a las mujeres. Aquí están viendo una instalación que para la Bienal Whitney de 1981 preparó la norteamericana Judy Pfaff, sirviéndose de plásticos, de serpentina, de tubos y demás, con el título de Dragones, inspirándose seguramente en la fiesta del Año Nuevo chino, y de ahí esa sensación de bullicio, de caos, de ruido, pero también de energía y de vitalidad. Y dentro de las instalaciones muy preparadas y con un componente de performance
y un marcado sentido conceptual está la obra de Rebecca Hall, High Moon, Luna Llena, que estamos viendo aquí, en donde dos rifles Winchester colgados del techo y colocados justo a la altura del corazón de cualquier persona adulta que entre a esta galería, primero apuntan peligrosamente a todas las personas que están entrando ahí para luego ir girando, enfrentarse a ellos mismos y provistos como están del dispositivo, con esos embudos con pintura roja, acaban disparando una especie de sangre bañando todo el suelo, evocando el mundo de la violencia contemporánea. Pues bien, esta obra de 1991 es poco anterior a la muerte en Perú de la que posiblemente sea la escultora boliviana más del siglo XX más universal, doña Marina Núñez del Prado, cuyo autorretrato de hacia el 1950 estamos viendo aquí. Bolivia es un país de destacados artistas en el siglo XX, cuenta con muy meritorias mujeres. Piensen en doña Marina, en Luisa, María Esther Vallivian, justo María Luisa Pacheco, casi se me va el nombre, en doña Inés Córdoba, más recientemente toda la generación de los años 80, 2000, Guiomar Mesa, Ángeles Fabri, Patricia Mariaca, Francine Secretén. Hay tantas y tantas buenas artistas hasta llegar a las hiperrealistas del arte como Rosemary Mamani en la actualidad, que sería de verdad una pena ignorar el trabajo y las aportaciones de todas esas mujeres que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista formal, no tienen nada que envidiar al trabajo de sus colegas masculinos. Eso es lo que les he querido presentar entonces aquí. Les doy las gracias por ello y espero que sigan disfrutando de este seminario que tendrá su continuación a lo largo de toda esta semana. Muchas gracias. Bueno, justo la hora. O compartir algún comentario. Bueno, doctora, yo le agradezco muchísimo. Hay muchas más artistas, pero ya ven, hablar de unas cuantas ha llevado hora y media. Era más o menos lo que me... Al principio tenía solo unas 30, pensé que era una cosa para media hora, pero me dijeron que era más. Entonces, en fin, espero que les haya servido de algo lo que les he mostrado aquí. Muchas gracias, de verdad, por supuesto que sí, quedan muchísimas más, aquí hemos hecho una foto, pero mil gracias a nombre de nuestro director, Iván Castellón, de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y por supuesto de todo el equipo del Museo Nacional de Arte. Muchas gracias por participar en este seminario. Gracias. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Aprovecho para recordarles que mañana inicia la tercera mesa del seminario desde las 10 de la mañana y vamos a tener en esta mesa expresiones que han sido posiblemente visibilizadas y discriminadas a lo largo de mucho tiempo y